APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Diego, kushikushkapacha kanchi kaypi kikin kashkamanta. Yupaychani ñukapash mi kushikushka kayma tigramushkakamanta kikinkunawan shinapash Anitawa yalingapak kaypi ñakutikanajupanchik. Wasipi mashikuna ñukanchitaka ishkanti rikunamanta llakinahushkanka yuyani ñukaka. Ñukapash kikinkunata llakishpami kayma tigramushpakapani. Shinami kallarinchi kay chunga kimsa temporada puchukay rikuchikunapi kanchi. Ari kay rikuchikunapika charigripanchimi imashina awa mashikunapa kawsaykunapika chalawakunata hapishpa paykunaka mikushpapash tiyankutakan. Chaypa hipaka sucumbios markaman rinchi chaypimi riqsigrinchi imashinami aparerirka kay Aicofan nishka mashikunapa hatun tantanahuy. Ali shamushkakapaychik. Kaykunawa kallaripanchi ali shamushkakapaychi mashikuna. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanan. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanan. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Ñukanchik tukuy suyukunamanta rikuchikunata karanahushkanchik mashikunama shinapash kay kunti suyu awa mashikunapa kawsaykunamanta rikusinahushkanchik. Kay paykunapa kawsay Pambilar ayllu llaqta ukukunapika mayukuna tiyankami chaypi chaluwakunapash chaypi purihushpa nachu hapishpayma kaykunata mikushpa karkanki Anita. Mikuytaka mikurkani shinapash mana hapitaka usharkanichu. Shinapash shuktayta chaymanta awataytami hapishpa rikuchirka imashinami chalwakunata hapishpa tiyakta. Shinapash chaypi taytakunaka wakinpillami hapin kay chalwakunata Pachamamawan paktalla kawsaykunamantapash. Sumak pacha, yachachiway nina karkanki kaykunatapash. Rikuytaka rikurkani chaymantami inbakuchapi charwakunata hapinkapash rishayahuni. Chayma rina urmanga nachu shinaka riksipashunchi imashinata hapishpa kaykunata mikushpapash kawsankunakan. El río Pallaví es el río que cruza el territorio Aguá a lo largo de la provincia de Esmeraldas. En sus orillas está la comunidad de Pambilar. Este es el río que prácticamente sostiene la vida del pueblo Aguá. En sus profundidades hay peces como la zabaleta, guaña y atarrayas, de los cuales los Aguá se alimentan. Ahorita estoy buscando carnada para pescar. Estoy buscando lombriz porque esto es como apetecido para pescar. Y ahorita cuéntanos qué está haciendo, Ronca. Ahorita estoy poniendo lombriz al anzuelo para que pique el pescado. Y con el anzuelo, ¿es solo con el anzuelo pueden pescar? No, es que no, como que no llama atención al pez, por eso el anzuelo como es blanco no viene a picar ahí, porque con este lombriz sí viene porque le gusta carne, por eso viene el pescado. ¿Hay otras maneras de pescar o siempre se pesca así con el anzuelo? Para zabaleta sí, solo con anzuelo, pero hay otra forma de pescar como guaña, atarraya, sí. Pero para pescar zabaleta es solo con anzuelo. Eso no utilizamos ni veneno, nada, es que es natural.
solo pescamos así con lombriz y con anzuelo. Ajá. Sí, ahorita voy a pescar ahí a Río Palaví. A veces es que me saco sabaleta. Sí. El pueblo Aguá es conocido por sus habilidades en la caza y la pesca. Estas prácticas lo hacen sin el afán de comercializar, sino con el fin de obtener lo que la madre selva brinda como alimento. Es por eso que este pueblo utiliza herramientas propias de la selva para la pesca, sin ocupar materiales que podrían causar daño al río. Esta práctica heredada de sus antepasados es algo que persiste, pues es parte de su tejido identitario. Pero ahora, con varias amenazas mineras en este territorio, el pueblo Aguá tiene miedo de que el río muera y los peces desaparezcan. ¿Qué pasará entonces con pueblos de prácticas ancestrales como los Aguá? De allí la importancia de conocer y respetar los territorios y las formas de vida de sus habitantes. Lo que sí seguro pasará es que estos pueblos lucharán contra cualquier proceso extractivista que amenacen sus vidas. Kunanga antisuyo marca ukukunama yalipanchi kaypika kofan mashikunapa kawsayukunata riksishpa shamunajushkanchi. Shinapash paykunapa hatun tandanakuykunata yalishka punllakunapi ruranajushkakan. Imamandashi kaykunapi rimarinajurka. Kay hatun tandanakuypika mushuk ñawpaman apak taytakunata miyakllarka shinallata chaypi kawsak taytamamakunawanpash paktalla llankashpa katinkapak. Ari kaykunataka apanapse ukumanda mashikunami kikinkunama apamushkakan. Shinaka riksipashunchi mashikuna. Rikupaychi. La nacionalidad cofán es uno de los pueblos del norte de la región amazónica que han resistido a la invasión española, a la invasión cauchera y finalmente el boom petrolero. Antiguamente los cofán vivían dentro de la selva y en las cordilleras de lo que hoy es el departamento de Putumayo, Colombia, y la provincia de Sucumbíos en Ecuador. Poco a poco fueron saliendo de estos lugares hasta crear comunidades más grandes a orillas del río Aguarico. Por lo tanto, para ellos no existen cofanes colombianos ni ecuatorianos dentro de su selva, Zampi. Ellos son cofán, hay, gente. Anteriormente no hay límite, nadie no se dice allí es Colombia, acá es Ecuador, no, porque anteriormente los cofanes pueden ir por acá subiendo de Santa Cecilia por el río Conejo, pasa a San Miguel, de San Miguel baja, sube por río Hormigas, se va a Putumayo, visitar cofanes de allá, ningún problema. Pero después, cuando llega a los cucamas aquí en la zona, ya se limita, que aquí es Colombia, no hay cómo pasar, tienen que tener los papeles. Así se cambió y actualmente mira cómo se cambió. Estamos viendo que como cultura cofán quedó muy difícil, porque anteriormente no hay globalización, y ahora ya está cambiándose la vida de cucamas y ahora ya la gente, algunas personas no quiere poner su vestimenta, no quiere hablar en aingué, ya estamos cambiando totalmente, es muy difícil, pero todavía estamos manteniendo, todavía tenemos la bebida, todavía tenemos la chicha, todavía tenemos la cultura, todavía tenemos idioma. Eso yo creo que vamos a mantener hasta último, porque eso no podemos ni dejar todo, porque eso es nuestra cultura y nuestros ancestros tienen y tenemos que seguir así mismo. En el pasado, el derecho ancestral lo aplicaban desde la cosmovisión propia a través de los ancianos, curacas o sabios. Hoy en día hay un consejo de ancianos, pero también ejercen el derecho político a través de la Federación de Comunidades Cofán, Noaique. Esta hace poco eligió una nueva directiva que en los próximos 4 años deberá defender y luchar por los intereses territoriales, culturales y políticos de su pueblo. Para nacionalidad cofán, la importancia de los chamanes es más importante. Y en cambio actualmente todavía mantenemos algunos curanderos, no son chamanes, ellos toman yagé, curan a los enfermos y hasta ahí tenemos, pero yo creo que después de 5 años ya vamos a terminar,
Por eso nosotros como Fundación Alianza Seibo estamos tratando, aunque terminan los curanderos, pero para que vaya a continuar tomando yagé a las comunidades cofanes. Esta vez ancianos, líderes y dirigentes de las 11 comunidades cofanes de Sucumbíos se reunieron para proponer y aplicar políticas internas y herramientas que se inserten a las políticas públicas del Estado ecuatoriano, que consisten en lengua propia, vestimenta, gastronomía y prácticas ancestrales como la cacería y la pesca para subsistencia familiar, todo basado en una cosmovisión propia. Política segunda sepa que es ingi maque aquí pambeca falle a itu kan sepa comunani que es inha falle pues nación de que comande que ingi tangi política que sema hembia que Kenya falle ingi pa kan se chu to ya ingi pa inha he chuma pasam ingi huken ha falle ingi ha ante falle ingi tama dice ingi coordinamos semana política yani ingi dice que fue se ma falla que ingi maki inha falle ai kan se Los Ai, gente, conocidos como Cofán, milenariamente son guardianes conservadores de la selva, los ríos y toda la biodiversidad que consideran su casa. Ellos, al igual que otros pueblos originarios, peligran de desaparecer culturalmente. Y para que esto no suceda, el Estado debe escuchar y tratar con equidad y principios de permanencia étnica a estos pueblos que se encuentran en resistencia y sobreviviendo a pesar del capitalismo y la globalización. Shinami Cofán mashikunapa kawsaykunapika paykunapa pacha pushana yuyaykunawanmi shutichishpa sakinahun kay mashikunatak paykunaka llankanakan shina paykunapa tukuy ima mutzurishkakunamandapash. Hasta ongarin chayra viña wambrakunapash kuitsakunapash paktallami llankana kay taytakunawan mamakunawanpash. Kayta nishpami shuk samana pachama yalinchik mashikuna. Shinapash tigramushpaka charikripanchik imashina afrodescendientes mashikunapa kuska kawsaykunapika kay chilina yura fangakunawa shuk sumak takikunata takishpa shamunkunakan. Shinaka ashtawanpash Puchukaypika charikrinchik imashinami runa kuitsakunaka anakuta rurarinata. Ama rinkichichu mashikuna, ñami tigramunchik. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipish. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare mashigo. Konanga tukuy programata marrico yushani mashigo. Pagui chuizani. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka llakipikawsachu. Villa y Caimana alikunataka. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, más capaya. Kaykaña maukayashkaya. Rikushun. Aligu pachama. Kayguta papay. Pay. Vida más kayka na kulkillachuka. Vida más kayka shupa muchuita yuyaspa. Llankaymikan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pagui. Yikcharipay kanchakupi yanapaway. Ya mamago. Ya hatuni.
jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta mi shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuykullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Soko hari basa mari ganga was bianuh nami gang ri amok doin Taki kunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinlliyachipasmi. Chalwayaku ayllu llaqtaman chayarkanchik mashi chaypimi riqsirkanchik sumak taytata payka wawamantapacha kay chilina nishka yurapa fangakunata takishpa kawsamujushka. Sumak pacha kay chalwayaku ayllu llaqtaka ñukanchik Ecuador mama llaqtapi Imbabura marca ukupimi sakirin. Ari chayta villachinata kunkajurkani shinapash kay taytaka villachijurkani wawamantapacha llankashpa shamujushka kay takikunapi fangakunawan. Ari ñukapash wawa kashpa uyashkanimi kay kashna fangakunawan takita shinapash mashikunapash uyashka yuyanimi. Ñuka mana uyashkanichu shinapash kunan riqsikrinchik kikinkunapash riqsipaychik. Rikupashunchik mashikuna. Parecería que es una tarea fácil, pero requiere de mucho esfuerzo, concentración y práctica tocar la hoja de naranja. Don Tomás Carabalí, de 53 años, es nativo de la comunidad de Chalhuayacu, al norte de la provincia de Imbabura. Es uno de los pocos hombres que tocan la hoja de naranja. En su adolescencia, vio tocar a un integrante de la banda mocha de su comunidad y desde ese entonces empezó el reto de adquirir esta habilidad. La hoja aprendí a tocar solamente viendo y de repente cogía unas hojas de cualquier cosa y yo practicando despacio, y ahí después me ilusionó y me emocioné y ahora aprendí más a tocar la hoja. Su abuelo tocaba la flauta, pero don Tomás toca la hoja de naranja y es el único de su familia que lo hace. En 1983, siendo muy joven aún y diestro tocando la hoja de naranja, quiso ser parte de la reconocida banda mocha de Chalhuayacu, pero no logró ingresar porque la banda ya tenía quien tocaba la hoja. Años más tarde, su sueño finalmente se hizo realidad. Desde los 15 años hasta cuando yo me casé, aún no ingresaba a la banda, me demoré un chance. ¿Cuánto tiempo se demoró? Hablemos de unos 8, 10 años. Y no que el problema estaba en que lo que no tenía mi grupo, entonces yo estaba pero a secas, solo. Después de entrando al grupo, ahí después, en el grupo uno ya se nota cómo y de qué forma tiene que hacer las cosas. La hoja siempre se mantiene afinada, que le mantenga en una funda con agua que esté siempre húmeda. Puede estar unos 8 días en la funda, pero con agua. Cambiarle de agua, aunque sea pasando un día, pero ella se mantiene ahí.
Por eso le digo, lejos, llevo en funda, así sea aquí cerca, toca llevarle, porque si no se marchita. Entonces se rompe la hoja, se parte en la mitad, ya no sirve. Uno tiene que manejarle bonito a esta, con el pensamiento y hacer esfuerzo con los pulmones. Uno se sopla, es como que está tocando digamos una trompeta o un saxofón. No se conoce el origen de esta tradición, pero todos los afrodescendientes de este territorio ancestral sabemos que para tocar la hoja de naranja se requiere pasión, buenos pulmones y las ganas de continuar revitalizando este legado ancestral. Y he cantado con artistas profesionales, he hecho concursos de festival, música jazz en bombas he tocado así. Me he ido yo a con las Tres Marías, me fui a Cali. Con la banda Mocha, en que fuimos entre 6, me fui a Cuba. Con el grupo Los Bantú me fui a Francia por 2 meses. Ya aquí a nivel nacional también carnaval, el carnaval le parte en Esmeralda, he participado todos con Limber Valencia. Todo. Yo me siento orgulloso de haber aprendido este arte. Un hombre carismático, alegre y dispuesto a compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Así se muestra don Tomás Carabalí, quien ha resaltado y enaltecido la cultura de los afrodescendientes en los distintos espacios que ha estado presente. Mashikuna kunanga anakunamanta rimarishpa kagripanchi. Mashi Anita, anakunaka shinji kakta uyashkanika, shina chukan? Kallaripika shinjimi kan mashi. Shinapas kikinka mashna watapita ña yachajurkanki kashna anakunata. Ñukaka chunga picha watata charishpa yachajurkani anakunataka. Wawa kashpaka ñuka mama chiquillatashna churachinkarian. Shinapas ñuka hatuku ña millay tukushpa anakutami churajunki nishpa yachachirka ashash. Shinapas payka hawatash rurankarian. Mana alikachinkariani ñukaka. Chaymanta ñukallata ñuka mamapa fachalinakunata hapishpa anakunkariani. Asha. Chay hipamanga ña yachajurkanika. Sumanmi kan Anita. Shinapas mashikunapas wakinpika mana anakuyta ima ushashpa kawsanahushpaka kayta rikunapacha kapankichi. Rikupaychi mashikuna. Elegancia y detallismo caracteriza al anaco otavaleño. Varios son los elementos de la vestimenta de la dama otavaleña: la camisa bordada, las hualcas, las alpargatas, el anaco. Hoy vamos a poner atención al anaco. En toda la sierra ecuatoriana, en todos los Andes ecuatorianos, es la mujer quien más ha conservado la vestimenta tradicional. La vestimenta no simplemente cumple las funciones de abrigar, sino que tiene que ver también con la expresión de tu cultura. Entonces, entre más elaborado sea un traje, entre más cuidadoso sea su uso, su preparación, ¿no?, da muestra de qué tan elaborada, qué tan profunda, qué tan cuidadosa es una cultura. La cultura quichua, la cultura otavalo, sobre todo, es una cultura de mucha profundidad. Culturales, razones históricas y por razones funcionales, el anaco es una pieza importante de la vestimenta tradicional quichua otavalo. Es un símbolo identitario que cada vez más se va reconociendo y está agradando a las mujeres no quichuas. Así es. Pero, ¿cómo es que mientras menos mujeres quichuas jóvenes usan anaco, más mestizas y extranjeras se sienten atraídas por usarlo? Pero nunca me lo he puesto, entonces tal vez sí me gustaría probar. Como toda falda, creo que tiene sus comodidades, sus facilidades y a la vez las dificultades. El mismo hecho de que sea un poco apretada es un poco incómodo, pero no deja de ser algo tradicional, algo bonito, algo llamativo, así que de hecho debería usarse.
O sea, de hecho sí, yo si es que fuera necesario sí me pondría. Realmente yo me crié en la ciudad, no mantengo realmente la vestimenta de allá, pero en alguna ocasión especial de hecho sí lo haría. Se utiliza más en fiestas, así, en organizaciones grandes, porque ya es nuestra vestimenta más o menos formal. Y es así como que más o menos estuviéramos utilizando, así como un mestizo utiliza su vestido y sus... Cuando ellos usan vestidos, nosotros anaco. Es lo que nos identifica. A mujeres mestizas, quichuas, extranjeras, asiáticas, el anaco les queda bien, más si se lo sabe lucir con propiedad cuando se camina, se sienta, se baila. El anaco resalta la feminidad de la mujer quichua. Pero, ¿cómo se logra vestir un elegante anaco de forma correcta? Vamos a presentarles un pequeño manual de cómo hacer el anaco. Nuestra tutora para ello es Loli Maigua, de Loli Store. Veamos. Estamos aquí para compartir acerca de un tutorial de cómo ponernos el anaco. Nos va a acompañar Suri Lema, que es mi hija, y le vamos a realizar este proceso. Vamos a necesitar estas dos fajas. Por seguridad utilizamos dos fajas, que es el mamachumbi, la faja grande, como decir, ¿no? La principal, luego viene la faja la que sujeta y los anacos. Entonces aquí viene el anaco blanco y el anaco que va encima. Bueno, el anaco viene así de este tamaño, pero siempre hay que utilizarlo dependiendo el tamaño de la persona. En este caso, como nuestra modelo es un poquito mediana, vamos a doblar para que se pueda acomodar al tamaño de la persona. Este es el primer paso, ¿no? Vamos a poner en el cuerpo de la persona. No sé si esto es como lo más importante que se puede tomar. La forma en que se debe ubicar el anaco. Este es el primer pliegue, ¿no? Esto es importante también porque las personas cuando no saben hacer solo cogen y se envuelven. Entonces hay que hacer el primer pliegue, que es mirando hasta dónde puede dar el anaco y viendo la comodidad de la persona. Bueno, vamos entonces con el segundo paso. Abre el primer pliegue y le ubica el anaco. Pliegue o cacho le conocemos nosotros, ¿no? Entonces para la gente que nos está mirando, vamos a decir pliegue. Hay que dejar siempre que luzca el anaco blanco, porque si le tapa todo el anaco o muy afuera el blanco o muy tapado con el negro, entonces es como que no tiene una forma elegante. Una vez que ya está puestas las dos prendas, los dos anacos, necesariamente hay que utilizar el mamachumbi. Es muy necesario para que no se le pueda zafar fácilmente. Vamos a proceder a poner la faja. Tiene el mismo uso, el mismo sistema, que es el que da fuerza, el que sostiene. Nos permite pues que no tengamos ninguna lesión en la espalda, y sobre eso pues como mujeres nos permite mantenernos más sujetas nuestro vientre, que no tengamos ningún problema al hacer fuerza. Los anacos antiguamente lo hacían nuestras propias abuelitas, porque ellas tenían los animales que son las ovejas, y ellas se hacían el anaco de lana de oveja, o sea, era más grueso, más caliente, inclusive dependiendo del sector también. Ahora se puede obtener el anaco de casimir, que vienen de diferentes países, el anaco piel de foca, que se trae igual de diferentes países, el cashmere, que es una nueva piel que está saliendo también, cashmere italiano. Entonces hay variedad, hay diferentes telas, y de acuerdo también a la posibilidad económica, ¿no? Existen anacos desde $20 hasta $200, puede llegar el valor de un anaco ya de alta calidad. El kingo viene a ser como el detalle más importante del anaco, porque usted puede apreciar que tenemos flores, que existen las mariposas, es el trabajo que más les gusta, tiene relación con la madre naturaleza. Para mí es el toque principal, el kingo en un anaco, porque eso le da vida, ¿no? Pues y ahora vamos ya a terminar con la cinta. Ahí lo tienen, un manual completo de cómo hacer un anaco. Ahora usted ya sabe qué telas se puede usar, los colores y los kingos. El pretexto de, ay, no me pongo anaco porque no puedo ponerme, ya no es excusa.
Decídase a lucir elegante con su anaco otavaleño. Ñukanchi runa churajunakunaka astaka llaqtakunapi riqsitukushka ashtawangarin kay Otavalo warmikunapa. Shinapash kunan chayra viña kuytsakunaka kunganajushka churajunakunata shinjimi nishpa. Ñukanchi churajunakuna mana chingarishpami alikanka. Shinami kan, mashikuna kay ñukanchik chunka 15 temporadawan ña kay puchu kay rikuchikunama chayashpa kapashkanchik. Shinapash kikinkunata sumakta shunkumanta yupaychashpa sakinchina. Ari shinapacha kay pajipaka ayriwa killapimi tuparipashunchik mashikuna ñukanchika kushijushkapacha kanchik kikinkunawan paktalla kashkamanta. Shinapash llamakunkankichichu ñukanchita katinata kay Apak Otavalo nishka YouTubepi. Shinapash ñukanchik Apak Quichua shutikunawan kay Facebook fanga ukukunapipash katishpa rikushpa ñawikamu. Ñawikamu shinapacha. Kaykunapipash rikushpa katinalla kapankichik mashikuna. Ari shinapacha shinaka mashikuna kaykunata nishpami ñukanchika rin ayriwa killakama. Ayriwa killakama mashikuna.